Ya. Gracias, devotos del Señor. Nuestro punto de partida es qué es lo que nosotros creemos que ha pasado, qué es lo que normalmente se dice que pasa. Y en términos antiguos, la relación de hechos se llama itihasa, ¿no? Así fue, literalmente, itihasa, así fue. Pero en el mundo moderno tenemos una versión de las cosas. Si digamos, este fue el gráfico de los eventos salientes, esta es la gráfica del código de eventos salientes. ¿Desde dónde vamos a contar la historia? La literatura védica nos habla de antes de la creación. En realidad es muy importante. Cuando tú creas algo, lo importante es qué pasó antes de que se te ocurra crear eso. Entonces, esto es antes. El antes que relatan los del mundo, digamos, moderno, depende del punto de vista. Ahorita estaba diciendo que según los cristianos, este mundo tiene 6000 años de antigüedad. ¿Ah? Claro, menos 4004 más 2025 serían 6029 años. Aproximadamente 6000 años antes, entonces, según estos datos, digamos, este punto cero era hace 6000 años o menos, 4004. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba antes del 4004 antes de Cristo? Nada. O sea, Dios no se le había ocurrido crear, sí, crear algo, así todo eso, ¿no? Bueno, pero justo estábamos hablando de que hay evidencias de una pieza que se habría creado hace 650 millones de años por un ser humano. Entonces, parece que hay una contradicción entre lo que se encuentra, ¿no? Y lo que se dice. Pero bueno, hay diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué pasaba antes de la creación, de acuerdo a la versión cristiana adventista? ¿Ah? No te han contado nada. Está bien, pero bueno, ellos tienen alguna idea. Antes, digamos, Jesús estaba enojado, ¿no? Y este mundo, ¿no? Vamos a crear un mundo, vamos a crear el cielo y el infierno, y que se vayan al infierno, que caen bien, que vayan a ser mis amigos, un instante en la tierra, haremos algo, digamos, esa sería un poco la narrativa que hay detrás, ¿no? Según dicen, Dios tuvo un hijo y dice, te voy a crear un planeta para que te crucifiquen. Pero tú nada más nos permiten 5 años. Correcto, pero eso es un poco más aquí, es en el cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando él nace, pero antes de eso, tiene que crear el mundo. Claro, entonces Vale, está preparando la crucifixión con 4000 años de anticipación. claro, porque es Dios. Claro, entonces aquí vamos a poner eso para que haya claridad, digamos, así que sea. Pero ahora lo vamos a cotejar con otras cosas. Por ejemplo, incluso aquí en ese territorio, en el Tiwanaku hay unas ruinas que tienen 15.000 años. Ahora, pues, posiblemente Dios mismo estaba ahí en la multiplicar que nadando antes, ¿no? Entonces, antes de crear el mundo, pero ya mismo algo. Hay una contradicción. Ahora, ¿qué dicen las escrituras bélicas? Dicen que antes de que se cree este mundo, estaba Krishna feliz con sus amigos.
Y incluso sin enemigos, que eso es súper aburrido, ¿no? O no. Es súper aburrido cuando no hay enemigos. En un lugar donde nadie se pelea, ¿con quién te vas a pelear? O sea, también, ella, pues le da la gana de ir y sacudirse con alguien. Tienen que crear también algunos enemigos. Porque todos le dicen, oh, tú eres el Señor, eres increíble, eres bello, eres... Y ya, aquí escuché eso, ya voy a hablar conmigo, no, no hay lío. Entonces, Krishna también tiene el deseo de un mundo al revés, donde todo es un desastre, porque todo en su mundo es perfecto. Entonces también se le ocurre inventar un mundo completamente desastroso, donde ni siquiera hay que ir, pero uno va, y donde él incluso puede pelear con alguien. Pero bueno, tampoco no puede decir exactamente qué es lo que yo estaba pensando, pero digamos, algo así. ¿Y qué hace? Él se expande, una primera expansión, ¿no? Como va, se expande en cuatro expansiones, se llama Chaturvida, ¿no? Los levas Sankarshan, Pradina y Niruda. Ese Sankarshan se vuelve a expandir cuatro veces, como el segundo Chaturvida, otra vez un Vasudeva Sankarshan, Pradina y Niruda. Ese segundo Sankarshan se expande como Mahavishnu, que es una manifestación del Ser Supremo que le va a dar la gana de crear la materia. Entonces, Mahavishnu se recuesta, ¿no? Con un cuerpo gigantesco y de cada uno de sus poros y de cada una de las burbujas de su respiración, genera un universo. Miles de millones de universos hay Mahavishnu y eso, bueno, todos conocen. Pero Mahavishnu es bonito. Entonces, después él se vuelve a expandir y entra en cada una de esas burbujas, como un segundo Vishnu, y llena con la Entonces a transpiración. nadar, a nadar. Pero primero tiene que crear el líquido, es garba. Su propia transpiración llena parte de esa burbuja y se recuesta. Y de ahí, de su ombligo, nace una flor de loto. En ese tallo está la sustancia material, lo que van a ser los planetas y los universos. Y en esa flor de loto transfiere de otro mundo un ser, que es Brahma, ya el primer ser creado. Brahma está solito así, en la flor de loto. Y le da el conocimiento a Brahma para transformar toda esa sustancia en diferentes mundos y planetas y especies. Es un proceso bien complejo, sin duda. En este caso, bueno, la pregunta, como este universo no es tan complejo, o sea, uno puede viajar incluso 40.000 millones de años y todavía hay cosas. O sea, el Brahma más modesto tiene cuatro cabezas. Nuestro Brahma es el más modesto. Entonces, también nuestro universo, los universos los más modestos, ¿no? Es como, disculpen, el mínimo presupuesto, ¿no? Después ya se sabe que hablamos de cientos y de miles de millones, pues, más complejo. Pero bueno, digamos que eso es lo que nos están permitiendo de alguna forma percibir. Y entonces Brahma crea todo eso. Haciendo el cálculo de tiempo, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Entonces, Años. en los Vedas nos dicen, o sea, una forma. Dice que Brahma, todas las entidades vivientes tienen una sensación de vida de 100 años. Incluso una hormiga, una mosca, así, está en 88 años. Aunque a ti te parece que son días,
desde su punto de vista sencilla. Ahora, comparando nuestro punto de vista con el punto de vista de Brahma, se calcula así. Un día de Brahma son 8.640 millones de años. 8.640. Esto es un día. Y digamos, cada mes tiene 30 días. Y cada año tiene 12 meses. Y vive 100 años. Entonces, este es el tiempo que dura este Brahmanda, esta creación de Brahma, dura todo este tiempo. Y es bastante, ¿no? Digamos, un poco más que 6.000 años, ¿no? O sea, 6.000 es ni el cambio del mito, ¿no? O sea, es muy poco comparado al tiempo real. Esto, en términos abreviados, son 311 trillones de años. Pero trillón es el sistema gringo, ¿no ven? El sistema inglés. En el sistema castellano, esto es 1.000.000. ¿No? Pero aquí, en el sistema gringo, este es billón. Y con 3 ceros más. Entonces, 311 trillones de años. De los cuales, cuando vuelve el señor Brahma, hace 500 años, el señor Chaitanya le revela y le dice, estás en la mitad de tu vida. Entonces entendemos que ya han transcurrido, ¿cuánto? 311 entre 2, 150 y 155.5. 155,5 trillones. Entonces, la versión médica es que ya han pasado 155,5 trillones de años desde el primer ser que apareció. Y da muchos más detalles. Dice, además, estamos hablando de Matsya Avatar, ¿no? Dice que estos diluvios ocurren frecuentemente. Y eso, ya estamos en época de diluvio, pero eso no es tan diluvio. Claro, se inunda, ¿no? La zona azul, la raza Mora. Pero hay unos diluvios bien serios, como el que estábamos contando, donde se inunda toda la tierra. Toda la tierra se inunda, terriblemente. ¿Cada cuánto tiempo se inunda la tierra? 14 veces cada día de verano. Entonces, esto lo divides entre 14 y entre no estamos refiriendo a extrito, sino a this. Entonces, esto dividido entre 14, no importa, son 14 manus. Como se inunda todo, hay que salvar el conocimiento y hay que volver a organizar la sociedad humana. En base a ese conocimiento. Entonces, hay 14 manus cada día del trabajo. Manu, de aquí viene humano. ¿Ven? Quiere decir que los que siguen esos códigos de Manu se llaman seres humanos. 60 millones. 617.148. Millón 640.000 entre 14 son 617.142,86. Entonces, cada ese tiempo hay un diluvio.
se inunda todo, hay que salvar el conocimiento. Hay que ir a la casa de los. Ahora van a decir que es, qué sé yo, pendrive, digamos, ¿no? Entonces, la nueva versión de Manu va a ser, aparece con su pendrive, así, salta una nave espacial. Pero no hay algo mucho. Entonces, así como, así pueden morir todos, tranquilos. Pero bueno, entonces, la versión védica, eso es mucho más viejo de lo que uno puede imaginarse. Como hemos visto, hay un artefacto que han encontrado ahora, que es famoso, que tiene 650 millones de años. Entonces, esto es más creíble. Incluso tipos que son necios, como Carl Sagan, ¿no? El más famoso astrónomo, dice, los únicos números que se parecen a la realidad son al final de los Vedas. Porque cuando tú estudias el universo y cosas, se dan números gigantescos. Entonces, con el permiso del Papa Francisco, este es un problema, esto es una imaginación. ¿Y por qué figuran esto? Porque más o menos hay la idea de que el judaísmo empezó, algunos dicen en el menos 1500, algunos en el menos 2500, ¿no? Claro que sí, los palestinos estarán de acuerdo, pero eso se traza como la religión más antigua para dar pie a lo realmente bueno. Entonces, antes los judíos todos eran más brutos que vergüenza. Ya, re brutos. Y vivían en unas cavernas y perseguían a los pobres animalitos y los liquidaban. Entonces, es justamente el tema que ahora vamos a mirar. Las dos versiones. ¿Cómo era el mundo antes? Entonces, según esos ñatos, ¿cómo se hace para mostrar pantalla? Ahí está. Perdón. Compartir. Share. Share. Haz clic nada más en el verde. Y seleccionas lo que quieres compartir. Yeah, that's it. O sea, la versión es que este ñato era el ñato más avanzado en artes. No está mal, digamos, o sea, claro que yo diría cuarto de primaria, con mucho. Y eso, ¿no? ¿De qué curso dirías? ¿Qué quinto es? No, no, o sea, no Está bien está tan dibujado el mal. cuerno. No está tan mal la universidad, o sea, por favor. ¿Ah? Bueno, pero estos son grandes artistas, ¿no? Este es el de Rembrandt, era de los cavernícolas. Entonces, hay esta idea de los cavernícolas, y ellos vivían así. Y, ¿no? Este sería más o menos su estilo, ¿no? Aquí la mamá, ¿no? El hijito, el abuelo, y viviendo en una caverna. Y uno de ellos, el artista más talentoso, pinta búfalos. Increíble. Y además, ¿qué otra cosa hay? ¿Cuál es la caverna más famosa del mundo? Esta, en Francia. Vive la France, allí, Macron. ¿Y qué tiene esta caverna? Esas pinturitas que hemos visto, se llaman Chauvin, la caverna de Chauvin. Y quieren que le demos tanta importancia que para que esas pinturitas no se despinten, han generado una réplica de las cavernas, que solo cuesta unos cuantos millones de dólares, pero es tan importante para que no se gasten.
Entonces, ¿para qué? Para que nosotros creamos esto. Entonces, pues para eso se gasta un montón de plata. Y bueno, sí, esto es la verdad. Así. Entonces, y van hasta el momento, ¿no? Digamos, arte familiar. Me hago cuentos de pues, mi mono así. Después llega a pintar. Entonces, esa es la cuestión. Pero, ¿qué es la realidad? La realidad es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay otros lugares donde se ven estas cavernitas. Estos otros cavernícolas, en otro lugar del mundo, en una sola pieza de roca, podían hacer todo este cosa. No es solamente, ¿no? Un búfalo así, que el otro está persiguiendo un maceta búfalo. Esto es sumamente sofisticado. Eso tiene más que perfecto. Pero nadie le da importancia. Es que habla francés. Nadie da un peso por esto. ¿No? Incluso en la India, ¿no? Cuatro gatos ahí, ¿no? Very interesting. Very good. Nice. En India, ¿no? Hay básicamente dos grandes complejos. Por dentro, un poquito mejor que el búfalo, ¿no? Digamos, un artista un poquito más sofisticado, cosas más bonitas. Y aquí se ve qué clase de actividad hace. A este ñato no está persiguiendo chanchos para comer. Está meditando en excepcional. Como la actividad más importante de la existencia. O sea, es otra historia, pero porque está tallado en piedra, es algo que tú puedes percibir con tus sentidos, ¿no? Entonces tú puedes comparar las dos cavernas. En esta que van cuatro gatos incluso en la India, y esta es una de 32 complejos de cavernas, solamente uno de los cinco, ¿no es cierto? Este es uno de esos complejos. Y son templos. Entonces, hay dos ideas de qué era un cavernícola. Entonces, estamos de acuerdo que había gente viviendo en las cavernas, pero este es un tipo de gente y ese es otro tipo de gente. Entonces, quiere decir que en cualquier momento, hoy en día tenemos gente así cantando Hare Krishna, ¿no? Y hay gente que ahorita está, no sé, cortando un chancho en cuatro, que sacan sus tripas y sus tripas. Entonces, al mismo tiempo, hay gente con diferentes niveles de conocimiento y de conciencia. Entonces, cuando hablamos de tiempos antiguos, también había brutos terribles. Nosotros conocemos historias de brutos increíbles. Pero tomamos como referencia lo más representativo de la excelencia. No nos interesa, digamos, solamente comprar la voz y no la historia de los más brutos del mundo, sino nos interesa la historia de los más destacados del mundo. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, ¿qué es, además de todos estos, los que ni siquiera podemos imaginar? ¿No? Porque ya cuando nos dicen, ya voy a volver dentro de 18.000 años y charlando. No, pero sí son 8.640 millones de años, nomás no podría hablar. Son espacios de tiempo que incluso para nosotros, dentro de nuestros 100 años de existencia, son muy grandes para imaginar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Krishna? Él mismo recuenta la historia. ¿No? Dígame esto, dice, ¿a quién le habló? Justo estábamos cuando empezó el capítulo cuarto, ¿no? El primer texto del cuarto, que era Evam param parapraptam imam rajarse vidu sakala mata yoganashta param tapa.
Dice, este mismo conocimiento, Dios, yo lo he transmitido antes. Por ejemplo, aquí decía Mario, vienen los alumnos, y es lo mismo, ¿no? Viene un nuevo alumno, ok, pero lo mismo que le dijo al otro, el otro año, a los que estaban recién entrando. Krishna hace lo mismo, no lo podemos criticar a Krishna porque es la diferencia del conocimiento de Krishna es perfecto. Entonces, cuando él dice eso, dice, este conocimiento es eterno. Lo que te estoy diciendo, aquí vamos, pero están haciendo la devoto aquí, no puede ser. Mute. Sorry for the dog. Yo sé que está muy emocionado, pero entonces, Krishna, cuando lo más importante es el conocimiento, y se rescatan los Vedas, etcétera, ¿qué es la esencia del conocimiento? La esencia del conocimiento la resume el propio Krishna. Sé que son versos. Él es Krishna. Cuando nos piden resumir, nos cuesta resumir. En realidad, resumir es más difícil, ¿no? Había un famoso pensador irlandés, George Bernard Shaw, decía, escribí esta carta larga porque no tuve tiempo de hacerla corta. A este proceso de resumir se llama abstracción, ¿no? Pero la matemática es un ejercicio de abstracción. Te dan una cosa así, tienes que volverla. Y en realidad ese es el ejercicio del intelecto, es entender la sustancia. ¿Por qué? Porque la esencia es lo único que existe. Solo el alma es eterno. Todo lo demás es una ilusión. Entonces, este proceso de abstraer es el proceso del intelecto. Tienes que llegar a la sustancia misma, ¿no? O sea, si te dicen, ¿qué es lo que más vale? Ni se lo sabe, ¿no? ¿Verdad? Si te dicen, a ver, te voy a quitar algo. Un brazo. Todavía puede ser, ¿cierto? Duele un poco, pero en este mundo, lo único y la esencia del conocimiento es quiénes somos nosotros. Y ese conocimiento fue transmitido en algún momento, y eso lo vamos a tener ahí en el tiempo. La escuela, el Kul, el Guru Kul, es donde uno aprende quién es, somos ciudadanos. Y eso Krishna lo resume. Es lo que no es un ciudadano. Es decir, yo soy ciudadano. Ah, bueno, es que tú eres Dios. Pues tú también. Y esos malditos ahí que están peleando, pues también. ¿No? Entonces Krishna dice, Naturaham, Yatmanasam, Natvam, Nidhanatana, Kaivan, Avajima, Parvayanta. No hubo nunca un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno nos va a dejar de existir. Entonces, esa es la sustancia del alma, el mundo espiritual. En realidad, es el antes. Nosotros venimos de antes de esta creación. Tenemos que volver a ver. Venimos de ahí. No de aquí, ya sea por accidente, por equivocación, por entusiasmo, por cualquier razón, hemos venido a un mundo ilusorio. Todo nuestro tema es, ok, bonito, ya invidencia, carnaval, todo ese producto. Entonces también, eso resume Krishna cada cierto tiempo, el conocimiento. Y en este caso, él, como dijimos este verso, le van para dice, ¿y a quién, por ejemplo, le había enseñado? ¿Quién dijo? Dice, Vivashvani.
Manur, Swaka, Ese es el Pablo del anterior. yo le hablé antes No, aquí, Bhagavad a Dios del Sol. Ese es el Bhagavad Gita. Es o sea, Krishna, para Krishna dice, ¿no? Dice, yo le hablé a Dios del Sol. Más o menos, calcular, por ejemplo, si la Prabhupada, si ustedes ven el significado, 120 millones de años atrás, ya lo hablaba. O sea que está repitiendo ese mismo conocimiento de Krishna después de millones de años y se aparece hace apenas 5.000 años. 5.000 años es nada dentro de toda esta ecuación de tiempo. O sea que podríamos decir que Krishna acaba de estar ahí. Está fresco, todavía está ahí, donde vivía, brindaba, ¿no? Matura, está toda. Puedes encontrar hasta sus pisadas, ¿no? Increíble. Entonces, es muy fresco la última vez que estuvo Krishna. Es reciente. Y reciente es 5.000 años. O sea que todo esto es, estas cifras son muy insignificantes. Entonces las cifras se pueden entender como alegorías para no ofender. ¿No? Cuando dicen 4.000 años, puede referirse a 4 milenios. Y un milenio puede referirse a una era o un conjunto de eras, ¿no? Entonces, para no decir, están pateando así, no puedes decirle esto, ¿no? Dice, es probable que se refería a milenios, puede tratarse de días de Brahma, días de Manu, o... Entonces, ese es también un arte, cómo vas a sobrevivir en este mundo sin pelearte con todo. Porque claro, pues, ¿no? Eso lo digo Krishna, no todo el mundo acepta eso. Pero nosotros sí. No, pues, no, pues, no. Entonces, ¿qué pasa con este punto de partida? ¿Cuándo se originan las cosas? ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿Cuál es el punto más relevante? ¿Cuál es el evento más saliente? Unos dicen la creación. Por ejemplo, Nixon, un presidente de Estados Unidos, es el que contrató una película que nosotros llamamos El viaje a la luna. No sé si saben, fue un contrato que hizo Richard Nixon con un cineasta famoso que Stanley Kubrick, ¿no? Que es una película que se llama 2001, Odisea del Espacio. Entonces, si usted esa película, señor, ya más como es inglés, bien detallista, digo, por favor, quiero una película, se la hago yo, pero coste acá. Entonces, Nixon contrató eso y dijo que el viaje del hombre a la luna era el segundo evento más importante después de la creación. ¿Ya? O sea, esa es la arrogancia. Entonces, la gente pone así, dice, y humildemente fuimos nosotros que fuimos a la luna. Eso no me cabe. Tomen eso en cuenta. Entonces, cada quien se destaca a sí mismo y destaca también a sus propios ancestros y a su lugar de nacimiento como más importante. Y eso dicen también los Vedas. Dicen que las personas cuando nacemos en este mundo pensamos que somos muy importantes, que nuestro lugar de nacimiento es importante, que nuestra familia es muy importante, ¿no? Y Asyatma Bodhidharma Kridatake Swadhika Adharishu Boma Vidyam, ¿no? Pero en opinión de los Vedas, lamentablemente, dice que el que piense eso es un así. Pero todo está basado en eso, pero bueno, dice lo que piensa es un así. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que crear en diferentes momentos una ilusión de la realidad. Y lo que nosotros llamamos el occidente crea eso. Por un lado, por el mundo, por el lado religioso, crea esto, y dentro de esto, el evento importante es, según los judíos, Moisés. Es el capo. Todos los demás eran unos pinches pedos tuertos hasta que llegó Moisés. Y Abraham.
¿Cuál es Abraham y Moisés? O sea, don Moisés es el que trae las escrituras en piedra. 10 puntos. Un poco pesado. No, los frutos de la India sí no van a ser pavo. Hay que hacer en piedra. O sea, 10 mandamientos. Entonces, eso es el principio de la ley. Eso es el Prabhupada Beta. Eso es la ley, ¿no es cierto, Prabhu? Los 10 mandamientos. Hay varios chistes al respecto, pero por todo respeto. Y El origen de la ley. ¿Ah? ¿Qué dices, Prabhu? sí, Prabhu. Es. Entonces, el don Moisés es el que da lugar al Torah, al Pentateuco, el conjunto de escrituras de los judíos. Y resulta que ellos son el pueblo escogido, todos los demás son los tribus tuertos, etc., ¿no? Entonces, esa es una versión. Y vivían como esclavos porque el Señor los iba a rescatar. O sea, es una historia interesante, ¿no? Sin duda. Y se abren las aguas, y entonces cruzan ¿no? El mar muerto. Hay mares vivos y mares muertos. Yo creo que llaman mar muerto. Pero no hace falta repetirlo, uno puede preguntar a eso. Pero, analizando las cosas, estas historias ya se contaron antes. Solamente que se contaban de otra forma. Contaban que había un río de Amuna. O sea, estamos hablando de, en este caso, menos 3000. Porque los mismos judíos más, digamos, los que han podido estirar más atrás han dicho que unos 2500 antes de Cristo, ¿verdad? De Moisés, pero no, 5000 años antes están contando una historia parecida donde se abren las aguas. Y en realidad se cuenta la misma historia, solo que de una manera. Claro, como no hay ahí ese río, hay un mar. Pero el mar, ¿no es cierto? O sea, si tú estás contando una historia así de un océano y aquí solamente la laguna la hay, entonces tienes que decir que esa era la playa, ¿no? Ese está en Tropez, ese es, ¿no? Río de Janeiro, todo, Copacabana, ¿sí es? O sea, tú, es lo que dice el Bhagavatam, tú acomodas todo a tu visión. Entonces, todo eso lo vas a poner a tu escala. Doctor Brahma, La filosofía del tornado. Mi mundo es el mundo, ¿no? Y ese es también un principio filosófico interesante. Ese principio lo planteó Berkeley y lo repitió desde la Schirmer. El mundo está en la mente. No, no piensa el mundo así, el mundo es... No, eso es lo que tú crees. O sea que definitivamente, por eso es para nosotros importante ir a la versión védica. Y es lo que pensábamos que era necesario. Y ni siquiera todos los Vedas, porque justo como decíamos al principio, como Krishna es sumamente hábil, él crea Puranas para personas en la manera de ignorancia, Puranas para personas en la pasión, Puranas para personas en la bondad. Y el Bhagavad Purana para los que están más allá de todo, sumamente perfecto. O sea que incluso las versiones védicas más extensas ni siquiera son lo que interesa saber. Juan, para aquí. Pero sirven para organizar la sociedad humana. Pero en realidad no solamente nos interesa la crema de la gente, si es que no lo toman en serio. Pues, digamos, el Bhagavad Gita entonces es la síntesis del conocimiento fundamental. Sin eso no se puede siquiera sobrevivir. Ahora, el punto de partida. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista judío, es Don Moisés.
Si lo vemos dentro del punto de vista cristiano, que digamos sería un poquito más claro que Hechos, Jesús, entonces ahí contamos los años a partir de Jesús. Sí, o sea que es un poco antes de Moisés. Entonces digamos que Moisés sea... digamos que Moisés sea 2000. Ah, ya. Y antes de Moisés, hay unos grupos perdidos, digamos en al menos 4004. Es que lo más favorito. Eso, casi nada. Hasta que los Moisés tuvo las pilas y el nombramiento y han hecho la cosa. Más nuevo que Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando aparece Jesús, Moisés y todo, no solamente había judíos en el mundo. Aquí según esto dice que Moisés vino aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Exacto, esa es la versión más 1400 conocida, antes de Cristo. correcto. Aquí lo después incluso 2000, un poco ya. Porque Abraham tiene 1800. Son 600 años. Pondrás 1500, ya para que es un poco más antiguo. Creo que aquí ya quieren ya. Va a ser el último video de YouTube. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando viene Jesús, por ejemplo, él predica en qué idiomas. O sea, ¿qué idiomas hablaba la gente en ese tiempo? Arameo, Jesús, hebreo, Moisés. Los judíos, pero los otros ya hablaban griego. La gente tocaba hablar griego. Entonces Jesús también predicaba en griego, ¿verdad? Sí, claro. También hablaba en griego, predicaba en griego también. Y algunos discípulos eran griegos. En ese entonces a los griegos los llamaban gentiles, ¿no? Esos son los gentiles, ¿no? De hecho, cuando decimos Jesús, Cristo, estamos hablando de versiones griegas de su nombre. Porque Cristo es la versión griega de Krishna, ¿cierto? Y Jesús sería la versión griega de Isha. Isha, que es su nombre de inicial, ¿no? Él se llamaba Emanuel, ¿no? Se llamaba Emanuel. En las predicciones también, hasta sus 12 años, se llama Emanuel, donde lo pusieron. Y después, cuando se va a la India, porque ha estado ahí solamente ¿cuánto tiempo? 12 añitos nomás. Ha estado en Judea. 12 añitos nomás, después se va. Bueno, no cuentan esa parte, eso no sé qué pasó. A mí quieren 33. contestar, ¿no? O sea, 33. ¿ah? A los 33. No, a los 30. A los 33 muere. A los 30 años pueblo, ¿no? A los 30 vuelve. Digamos 31. ¿Ya? Más o menos, digamos 39. Ya para que no se me haga ahorita, si el profesor no diga que no ha estudiado. Pero, ¿qué es la edad del aprendizaje? Entonces, aquí Emanuel está hasta los 12 años, desaparece, vuelve con otro nombre. Ya no vuelve como Emanuel. Isha es el nombre que le pusieron, ¿cierto? Quizás se ve como Jesús también, y es suave. Y como es el Hijo de Dios, Isha Krishna, pero en griego, Jesús Cristo. Es como cuando somos más, digamos, famosos. Ahora, estos gentiles, ¿dónde vivían?
¿Dónde se desenvuelve toda esta historia? Esta historia se desenvuelve, digamos, la historia de los judíos en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Si tenemos un mapa aquí del mundo. Bueno, voy a hacer un dibujo feo, pero no me permita. Digamos que, digamos que sea. Busquemos. No, perdón, perdón. Bueno, pero ¿Qué básicamente. quieres buscar, Raúl? ¿Ah? ¿Qué quieres Un buscar? mapa mundi. Un mapa mundi. Bueno, gracias, hermano. Claro. Lo vamos a borrar, parece aquí. Marcador. Esto lo voy a, solo por fines de espacio, voy a borrar ya. No es que la mentira, que no hubo nada. No, o sea, hay un lugar que conecta el Asia con Aquí tenemos un Europa. mapa mundi. Ya está bien. ¿Puedes ampliar un poquito esta parte de aquí? Ah, esto no es como el mine, pero he hecho mucho zoom acá. No, un cachito. Ya. ¿Ah? Niti está dibujando. Ah, pues sí. Hace falta un artista. ¿No? Bueno, es uno de las carreras, de las otras carreras. De las buenas. Las carreras no sé, pero muy buenas. Oh, Ya está. Me dejas de verlo así. nada más este no quiere, ¿no? Bueno, además que ahora está de moda, ¿no es cierto? Las películas turcas. No, no, no. Esa va para ti. Y ahora no estamos. Entonces, esto es África. Aquí está también, por si acaso. Ya, está. Aquí. Entonces, en este dibujito, si lo ampliamos, este punto, fíjense aquí, este puntito, que conecta el Mediterráneo con el Mar Negro. Es un puntito donde esta parte de Ahí, aquí es Asia y de aquí es Europa. del Mar Negro, ahí, Prabhu, ese puntito dijiste. Ese punto, que aquí la conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo. ¿Sí? Esa cosita. Eso, nos ajusta un dedo. ¿Ya? Digamos que sea aquí. Y está conectando un puntito de este lugar. Este es un punto, es el punto más famoso del mundo antiguo entre el poder. Eso es lo que separa el Oriente y el Occidente. A este lado se llama Occidente, este punto. Y este punto se llama Oriente. Y aquí hay un pequeño estrecho. Hoy día se llama el estrecho del Bósforo. El Bósforo. Hoy en día hay un puente. Entonces, todos los que venían del Oriente, especialmente, digamos, un día que origen de pan de la India, todo pasaba por aquí antes de llegar a Europa. ¿Quiénes estaban aquí? Los griegos y los turcos. Entonces, el que controlaba este punto, esto es como la aduana. Todas las cosas de valor venían por aquí. Desaguadero. El desaguadero. Ahora, ¿qué es lo que venía por ahí? Pero antes vamos a cantar Mahaprasad de Govinde, Mahabrahmani, Vaishnave, Sarvapunya, Vatamrajam, Vivasanaya, Vajayate, Sansare, Krishna Varayamo, Gauri Bhai,
Swapasa Divai Sedamrita Pava Krishna Remeda Kurchekanita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Entonces, los muchachos de acá eran tan importantes que esta era la base más importante de los imperios. Este lugar se llamaba Bizancio, antiguamente. Bizancio y era la sede del emperador romano. O sea, la parte del Bósforo antes se llamaba Bizancio. Bizancio, ese puntito de clic. ¿Por qué? Porque aquí pasaba todo. Y básicamente dos cosas. ¿Qué es lo que venía de ahí? Por un lado, opio. Bueno, no cosas tan ricas como esto, pero cosas materiales, incluyendo las especies que eran carísimas. Por ejemplo, ustedes saben que la pimienta era tan cara que solamente la gente rica tenía y la tenía en frascos de cristal, ¿no? Y el que tenía un puñado de pimienta podía comprar varias fincas con eso. Eran entonces dos puñados un barco. Claro. Entonces podía comprar, y qué decir de otras cosas, ¿no? Pero entonces cosas materiales, además, ¿no? Alfombras de Persia, seda, cosas materiales y conocimiento. Ahí llegó el sistema decimal. Que es el sistema de Lehman, ¿no es cierto? Entonces, esos datos aquí se sacaban, pero más que las champagueras de Cochabamba. O sea, eso es solamente una muestra pequeña, porque el que tenía control sobre esto, tenía control de todo, y las tribus mongólicas, después van a ser conocidas como turcos, son los descendientes de Turbazo, uno de los hijos de Yavuz, ¿verdad? Son no turcos, y los turcos estaban más interesados por este lado. Turbazo. Y estos otros son los descendientes de Yávana. Estos son los Yávanas. En el mundo moderno estos los llamamos turcos y a estos los llamamos griegos. Pero los griegos, porque esto no era así como es el mundo de hoy. Por ejemplo, el habló de Pitágoras, nació en Samos, ¿no es cierto? Pero eso es parte de Turquía hoy en día. Este lugarcito se llama Estambul, por ejemplo. Que era Bizancio, se llama Estambul. Entonces, ese es el punto por donde pasaba todo. Era tan importante este punto que esto es España, digamos, ¿no? Que dijeron, por no pasar por aquí, preferible dar la vuelta al mundo. O sea, en realidad era tal el lío de pasar esta cosa, porque a uno le cobraban así, si no pagaba, ¿no? Entonces, era preferible dar la vuelta al mundo. Llegar por aquí. Porque se pasaban por el trabajo para llegar a evitar todo esto con navíos. Pero eso fue después, ¿no es cierto? Llegaron a Goa. Pero eso es una historia un poco posterior. No, a Goa sí, pero Porque eso es cuando recién se divide el mundo con el Tratado de Tordesillas, pero bueno, es que parece una cosa histórica. Pero primero, históricamente, se supone que Colón era el más caro. O sea, incluso aquí en la plaza
Chaval, ¿no? Eso es importante. Más audaz. Entonces, Colón es el chango que dijo, ah, daremos la vuelta al mundo. ¿Por qué nos vamos a pelear con turcos y griegos toda la vaina? No podríamos vivir ahí. Y el comercio más interesante eran las especies. Todavía es un comercio muy interesante. ¿Mm? Por eso, esa era la idea, traer especies. Otras cosas no importan tanto. Y por eso hay los, perdón, Sí. Ay, la Madavi. la mala vista ahí. Chejo. La Madavi. Mm. Prashanti Jai. Bueno, ah, Está la Madavi. Yaho. Eso. Gracias. Pero bueno, ¿por qué hemos llegado a este punto? Fastidiar tanto. Por el tema de la prehistoria. Entonces, como no todos son judíos, bueno, quizás a todos nos van a traer. Entonces, no todos. Importaba la historia del occidente como Grecia. ¿Por qué? Porque Roma viene de Grecia, supuestamente, con símbolos griegos. Entonces, unos, los cristianos dicen la prehistoria es antes de Cristo, toda una pinche historia. Pero los griegos dicen, todos quieren tener un ancestro notable, ¿cierto? ¿Cuál es el griego más notable? ¿Ah? No, pero digamos un ser humano. No, claro. Platón. Platón, desde el punto de vista del occidente, se considera el hombre más inteligente que ha habido. No. Platón es el punto de referencia. Pero Platón, que funda la academia, estaba precedido por su gurú, que era Sócrates. ¿Vale? Y antes de Sócrates, estamos pre-Sócrates, Tales de Mileto. Empezando con Tales de Mileto, Anaximandro de Rho, y otro notable es Pitágoras. Así que en términos prácticos, uno normalmente se remonta en los griegos a Pitágoras. Y el Tales de Mileto sí se conoce la historia, pero Pitágoras se lo estudia, ¿no? Y después viene Platón, y otro que es famoso es Aristóteles, discípulo de Platón, pero no discípulo. ¿Ah? Era un chakra. Hay chakras y no tan chakras. Pero bueno, para comparado al mundo moderno es súper claro, pero entonces aquí es la escuela con Pitágoras, que es digamos el principio, y el propósito es quién soy yo. Que escuela, como ustedes viene de Kuri, este es el Gurukul. Entonces, la escuela es una réplica del Gurukul. Ya después llega a su punto más sofisticado con Platón, que es la academia, donde aquí se hace énfasis en los mantras. ¿Sí? Pero Pitágoras hace énfasis en qué? En el conocimiento del mundo de antes. Y en la matemática como expresión de la filosofía. O sea, la matemática es que una herramienta de la filosofía. ¿Sí? Entonces, bien aquí. Pero Platón, entonces, él dice que aprendió de los brahmanes. Y lo que él escribe es muy similar al Varnashram Dharma.
el orden social. Entonces, es el que más perfectamente replica la ración bélica. No solamente en lo social, sino en lo educativo también. Porque él introduce 4 materias, 4 cosas que se enseñan en la academia. La primera es los mantras, que él lo llama la acusmática. Durante 3 años, los estudiantes de la academia solamente practican mantras. Tanto. ¿No? Después aparece que ya, pero ahora es una fracción de la filosofía. La filosofía incluye la matemática, la lógica, todos estos son parte de la filosofía. Después hay el yoga, que lo llamaron gimnasia. ¿Cierto? Y ¿qué es la otra cosa que se estudia? No, el lenguaje. El lenguaje. O sea, esas son las 4 materias clásicas de la academia, son importantes, las 4. Sí, el lenguaje, sin el lenguaje no se puede describir las cosas. Entonces, cuanto más sofisticado es un lenguaje, por eso también la gente que es muy primitiva tiene un lenguaje muy primitivo. No, sí, o sea, tiene un vocabulario limitado. Conocido. Sí, no, que se llama reggae, rap, no sé qué. O sea, tiene muy pocas palabras. Entonces, no es verdad. Entonces, por ejemplo, los científicos tienen que prestarse una lengua más sofisticada para describir el mundo. En este caso, el latín es más sofisticado, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú describes las plantas, tienes que darle un nombre en latín, porque en otros idiomas sería muy difícil. Pero, tanto el latín como el griego vienen del sánscrito. ¿Sí? Y eso lo descubrió un famoso inglés llamado Sir William Jones. Que viene Indiana Jones en las películas, viene de Sir William Jones. Es una que era interesado en esto. Sir William Jones dice: oh, muchacho, este idioma sánscrito es más perfecto que el latín, más perfecto que el griego. Y es el origen de ambos. Entonces empieza este amigo los estudios sánscritos que después han concluido en un catálogo es una cosa. Entonces el sánscrito es la lengua más perfecta conocida. Y por tanto los conocimientos más perfectos se encuentran en esa lengua. Y los más perfectos obviamente están vinculados en su alma. Entonces, bien, la escuela griega es básicamente el estudio del alma, pero ese es un desgraciado. Y el más famoso, ¿no? Disculpen, los aristotélicos. Aristóteles. Creo que sí. Aristóteles estudió durante 20 años con Platón. Pero ¿cuál fue su conclusión? La materia de los espíritus con el palabra. No, ese es Platón. Platón dice que la materia y el espíritu son diferentes. Y Aristóteles dice que no son tan diferentes. Se lo arruinan todo. Bestia. Bestia. Y entonces él introduce una cosa que es el problema intelectual del mundo moderno. Porque incluso la iglesia adopta a Aristóteles. ¿Cuál es el problema? Y no hay una separación clara entre materia y espíritu. Y él piensa, don Aristóteles,
es el que divide el conocimiento de la manera en que lo conocemos hoy, por departamentos, ¿no? Ética, física, todo así como hablamos hoy en día es la división aristotélica. Porque él dice que el conocimiento de la materia es tan importante como el conocimiento del alma. ¿What? ¿No? Entonces, ¿por qué este grupo se aplazó? No le permitieron llamar a su instituto académico. Se llamó liceo, ¿no? Desde Pitágoras hasta Platón, todo bien. Es vegetariano estricto el estudiante. No podías entrar a la escuela si no eres vegetariano, y tampoco a la academia. Pero Aristóteles dice, no te hagas problemas, no lo que queramos. Vamos a hablar de otra cosa. Entonces, ese es el bruto que le arruina todo. Pero es el más famoso. La misma iglesia adopta las ideas de Aristóteles actualmente. Por eso hay una pugna dentro de la iglesia. Hay una pugna entre quiénes. ¿Quiénes siguen a Aristóteles aquí? Tomás de Aquino. Ver para creer. Y este otro lado, claro. Ah, sí. No, no es otro mundo. Entonces, digamos, los agustinos son seguidores de Platón y los dominicos son seguidores de Aristóteles. Y se pelean, incluso hoy en día. Pero eso prevalece, porque incluso la universidad adopta el modelo aristotélico. Pero bueno, entonces, esto es, digamos, en resumen toda la vaina, y por eso la prehistoria actualmente es antes de los filósofos griegos. Los cavernícolas ya los pondremos aquí. ¿Y entonces dónde cabería ahí el Zoroastriano? Eso ya es prehistórico. Estamos cagados. Krishna, todo eso no, son los bárbaros. Esa es la forma de eliminar todo lo que viene antes. Entonces, todo lo que viene antes se llama prehistoria. No vale la pena, porque antes pintaban sus horizontes. No, bien. En cambio, nosotros, ¿no? Existe la teoría de que todo lo que es tradición moral es prehistórico. Si no hay rastro de registros escritos con un lenguaje comprensible, entonces es prehistórico. Es una forma de verlo, pero digamos, formalmente, incluso a todos que vienen antes de Sócrates, te llamamos presocráticos. O sea, que incluso a Pitágoras lo ponen como un matemático, pero no como un filósofo. Sí, tal cual, ¿no? Pero en realidad era más filósofo que matemático, pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es el punto cero. ¿Dónde lo pones? ¿Lo pones en Moisés, lo pones en Jesús o lo pones en Sócrates? Sócrates. Punto cero, punto de vista. ¿Cuál es el punto donde empieza la historia? ¿No? O la escritura. Pero justamente cuando hablan de la escritura, siempre tratan de presentar el mundo védico como más reciente. Incluso algunos, pero algunas personas se copian estas cosas. Y dicen también, no son tan antiguos los Vedas, ¿no? Pero cuando el propio Ser Supremo dice, no, no vamos a discutir, no, Krishna. Podemos pelear con todo, ¿no? Entonces, por eso, las versiones dependen. ¿Cuál es el punto cero? ¿Qué es lo prehistórico? ¿Qué es lo histórico? Y nosotros, más bien, lo que sí sabemos es que 3000 años atrás empieza Galileo. Y todo antes era mejor calidad.
¿no? Y esto está también corroborado por Lenin, ¿sí, no? Pero incluso nos interesa es más que nada. Entonces, cuando nosotros decimos que es verdad, hay textos mucho más sofisticados. El mismo Bhagavatam, ¿no? Pues ya internamente el Bhagavatam para nosotros es lo recontra máximo. Pero la referencia a Krishna siempre es una referencia incuestionable. Mucha gente puede decir, ah, pero ese sabio dijo que no sé, ok. Para nosotros los sabios, los devotos puros son lo máximo, pero nadie puede decir que alguien es más que Dios. Entonces Krishna y el mensaje de Krishna es incuestionable. Todo lo más nos podría decir, no, pero conseguimos a este sabio, conseguimos hechos, está bien. Pero ¿dónde se junta todo? Es Krishna. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es la raíz? Y también por eso, el genio de Prabhupada es hablar de Krishna. Dice, crea la sociedad interesada por la conciencia de Krishna. Piense en Krishna. Porque si diría, todos ustedes adoren a mi Gurudev. Yo tengo mi Gurudev, tengo este Gurudev, mi señor, o sea, Prabhupada trasciende eso porque sintetiza la cosa en Krishna. Obviamente, Krishna es incuestionable. Nadie puede negarse a la conciencia de Krishna. Entonces, es el genio. Entonces, él crea una sociedad para la conciencia de Krishna. Incluso va más, por lo menos mi percepción, obviamente condicionada, es que si en el curso de la historia, así como ahora nosotros destacamos a Platón, ¿no? Incluso más que los otros, aunque todos ellos eran importantes, es que en el mundo futuro el punto de quiebre va a ser todo. Exacto, eso justo estaba diciendo. Ahorita es más Para nosotros, pero en el mundo, digamos, el profeta, Es el o Moisés. sea, Prabhupada es más famoso que Chaitanya. ¿Sí? Son los juegos de Krishna, porque Krishna quiere destacar también algún barco. Y no es que Prabhupada es el único devoto puro ni nada de eso, porque ha habido otros devotos puros, pero dentro de estas escalas de tiempo, dentro de lo que se destaca en la historia, el que no entienda la importancia de Prabhupada, yo creo que se va a perder parte muy importante de la cosa. ¿Por qué? Prabhupada justamente apunta a la conciencia de Cristo. Ese es su punta. Esa es su cosa. Entonces, incluso cuando habla, cuando debate, siempre habla de Cristo. Entonces, ¿quién va a cuestionar a Cristo? Incluso los mayabades. Hay personas que aceptan o no aceptan. Incluso no. Para nosotros, de repente, más importante es una teórica, pero es un tema interno. O sea, es una cosa sumamente íntima. Eso es ya la esencia. Pero en el mundo, en una forma de hacer que todo el mundo empiece a aceptar que tienen que aceptar el mensaje de Cristo. No, no hay otra cosa más importante. Entonces, el apuntalar eso nos hace validar todo el conocimiento bélico. Porque incluso a Prabhupada lo decían, ¿por qué están adorando a un ser humano?
¿Por qué ustedes hablan de seres humanos? No, los dos hablamos. Claro. Y claro, para entender también esa parte. No, hablamos a Krishna. Todo lo demás es una cosa muy interna. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, este aparato, si fuera transparente, veríamos toda una complejidad adentro. Pero no me interesa ver eso, me interesa ver cómo funciona. Entonces, en cierta forma, el mostrar una parte, pero que es la parte esencial, ese es lo que se llama materia. Tienes que traer a la atención de la persona el punto claro. Eso mismo es la esencia del teatro. En una obra de teatro, mucha gente participa. Incluso tú no ves al tipo que escribió la obra, ¿no es cierto? Digamos, tú no ves Shakespeare escribiendo. No, tú solamente ves a Romeo, digamos, y Julieta, los dos. Esa es la cosa. Entonces, las cámaras donde enfocan los actores principales. No es que los demás no sean importantes, en realidad, sin los demás no se podría, pero eso ya es un conocimiento muy técnico. Y te atraes por los actores principales. ¿No? Cuando tú vas al cine ves quién actúa, ¿no? Si dice, ya ahora, no sé, Cantinflas, ¿verdad? Entonces Cantinflas pues, va ahí, aunque haga sinceras, digamos, pero él es el actor. Entonces, ¿no? ¿Quién lo hace? Ese es el punto, el foco de donde vas a concentrar. Entonces, el movimiento para la conciencia de Krishna está destinado a crear una revolución en el mundo, que es transformar esta civilización impía. No, no es solamente, digamos, que, ok, nosotros somos buenos chicos, nos reunimos, somos personas, entonces está orientado a una transformación de este mundo para que la gente sea consciente de Cristo. Pues tenemos nosotros una práctica interna que compartimos en diferentes niveles de afinidad, pero externamente nuestro trabajo es traer a la gente a que se acerque a Cristo y hacer que sea aceptable, que sea razonable. Por eso también cuando hablamos de estas cosas solamente lo hablamos entre nosotros. Para, si la gente piensa que el mundo duró 4.000 años, no, si tú dices esto, te indispones. Entonces, solamente se puede dar en función a la fe que tienen las personas. Se considera una ofensa predicar a los que no tienen fe. Entonces, tú tienes que crear esa base sobre la cual puedes poner un edificio. Nuestro trabajo es que las personas tengan un nivel de fe para darles algo más. Si les das demasiado, eso es contraproducente. ¿Sí? Pueden enfermarse. Vamos a ver el ejemplo del arroz, ¿no es cierto? Y tú le das, tú calculas cuánto arroz come una persona en un año, no, digo, 50 kilos. No lo puedes dar en una comida. No, 50 kilos sobre otro. No, bueno. Entonces, ¿por qué queríamos hacer toda esa introducción? Para ver dónde engrana el mundo moderno, digamos, el mundo contemporáneo, con lo que nosotros estudiamos y pensamos, dónde estamos en este escenario. Y otra vez, cuando hemos visto esto, desde este punto de aquí, ¿quiénes son estos? ¿Quién era Turbaso? ¿Quién era Yavana? ¿Quién es Yavu? ¿Quién es Yayati Maharaj? ¿Dónde se origina la visión del mundo?
Antes se dicen los Vedas que todo era como una unidad, ¿no? Saga Maharaj. ¿Ah? Saga Maharaj ya vivió. ¿Cuántos hijos tenía? Era 60.000, ¿no? Pequeña familia, digamos. La historia del rey Sagar es previa a la aparición del Ganga en este mundo. Entonces tenemos la aparición de Ganges, marca una parte importante para nosotros, y la desaparición de Saraswati. Algo así. Punto crucial. Los hijos de Sagar. Y Maharshan sumaba. Bueno, entonces, ahora, esto es solamente para acelerar la discusión, porque ¿quién somos portugueses? ¿Quién somos españoles? Ah, porque incluso es parecido, ¿no? Al portugués. Los hijos de Vicky. Aquí, en este pedacito, esa península es España y Portugal, ¿no? Sí. Portugal da al Atlántico y España da al Atlántico y al Mediterráneo. En este lugar, en el tiempo contemporáneo, era el lugar más poderoso en este planeta, por medio occidental. Antes, por supuesto, los ingleses, no son nadie contra los institutos ingleses, disculpa. No te preocupes, aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Estos gatos eran tan poderosos que el rey de Inglaterra, que era la segunda potencia, no podía tomar una decisión sin aprobación del delegado del rey de España. O sea, en la corte de Inglaterra, durante Enrique VIII, estaba presente un obispo que tenía poder de veto sobre las decisiones del rey de Inglaterra. Inglaterra era un productor de España. Y estos gatos tenían este poder. ¿Por qué? ¿Y quién crea este poder? La devoción. La devoción. Tenía una reina que era una devota. La reina Isabel era una devota. Ese es el poder que tenía este. Pero bueno, Isabel de Portugal se casa con el rey Carlos I de España. Entonces, en realidad era lo mismo. España y Portugal en un momento eran un solo reino. Pero se dividen el mundo, ¿no? De los portugueses. Posteriormente dicen, bueno, partiremos el mundo en dos. La mitad para ustedes y la mitad para nosotros. En realidad, el mundo, desde esta línea de Tordesillas para aquí, era para España. Y de aquí para allá era para Portugal. Ella era la esposa del rey de aquí. La mitad. Eran tan poderosos, podrían decir, ya la mitad del mundo para ustedes, para ti, querida Isabel. Isabel también. Carlitos, Carlitos por este lado y Isabel por este lado. Eso era el mundo antiguo, pues. Así de poderoso. Y entonces, claro, después los portugueses, famosos navegantes, por otro lado, es como conocemos el mundo hoy en día. Pero la base de ese poder, la devoción, eran devotos. Si uno estudia sus vidas y su forma de hablar, era así, ¿no? El señor y Lorenzo, que vivían en conventos. Esa era la fuente de su poder, ¿no? Incluso, nada,
Entrar en detalles es un poco complicado, pero en realidad nosotros somos en cierta forma afortunados porque esta parte que donde vivimos nosotros ha tenido esta influencia religiosa muy poderosa, Sí, de los jesuitas. muy poderosa, ¿no? No es que estamos de acuerdo con todo lo que hicieron, nada, no, es que trajeron pavones, sino que pasó. Pero bueno, este es el tema fundamental, qué es la historia, qué es el origen, ¿verdad? Y si nosotros nos ubicamos en esto, podemos entender un poco mejor qué es el origen de las cosas. ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿De dónde vienen sus ideas? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Entonces, en este caso, esta parte del mundo donde estamos viviendo nosotros tiene una fuerte influencia de esto. Y la gente tiene un respeto por estas cosas y cree en estas cosas. Y es difícil ir y decirles, todos ustedes están equivocados, ¿no? No tenemos la razón. Es verdad, pero no se lo vamos a decir, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? La técnica de Prabhupada Sarasvati, y con eso tenemos que terminar, porque si no nos vamos a ver. Decía, ¿qué hacía Prabhupada Sarasvati? ¿No? Primero alabar todo lo que esas personas entendían. Sí, lo que ustedes hacen es tan importante. Es claro. Sí, señor, tienes toda la razón. Es importante. Lo que hace es claro, bueno, necesario. Y ya cuando la persona con confianza dice, pero por favor, voy a decir por eso sincero y cante. Me resumo. Pero si tú no reconoces eso antes, no tienes entrada a ese mundo. Si tú no le das crédito a la persona por lo que es, por lo que cree, por lo que hace, muy difícilmente te va a aceptar. Entonces, ¿no? Como los hindús que decían, no, pero ¿cómo va a ir usted, Swami Maharaj, va a ir al mundo? No, no venga aquí a cantar de Krishna, está bueno. Prabhupada viene, dice, ustedes, muchachos inteligentes, está hablando de nosotros, ustedes que son tan buenos, así hablaba. ¿Y quiénes eran? Eran unos drogadictos, estaban tirados en la calle, ¿no? Que había que desempolvarlos así, ya, les decía, levántese, agua, ¿verdad? Esto es así. Pero Prabhupada decía eso. Esas chicas son increíbles. Entonces, ese espíritu ha generado ese entrada. Porque si uno hablaría así la cruda, digamos, entonces, está empanado. ¿Alguien hubiera tomado la atención? No. Pero después, ya cuando se volvieron discípulos, ¿m? Cerdos, camellos, perros, asnos, ya, pues, ya uno acepta. Pero después de que tiene fe, después puedes aceptar todo eso. Pero de entrada, difícil. Entonces, tenemos que reconocer el genio de cómo se hizo. Obviamente, todo es devoción. Pero cómo se llega ahí. Internamente tenemos confianza que todo lo que estamos haciendo es tiene una base perfecta. Nuestra práctica es limitada porque nuestra fe también es limitada. Pero es perfecto. Ahora estamos viviendo en un mundo que cree todas estas cosas y comunicamos. Nosotros vivimos, en cierta forma, una vida hacia afuera y una vida hacia adentro. Y eso es normal. El propio Chaitanya Mahaprabhu tenía sus propósitos internos, propósitos externos. Entonces, está bien. Entonces, el Bhagavad Gita, ¿cómo lo presentamos?
tal como es, lo que dijo Krishna. Y en nuestras prácticas internas podemos hacer estudios más profundos, porque eso, pero había la intención, porque como pan. Entonces, los dos espacios son importantes para nosotros. Todo eso como preguntado. Gracias. Gracias a todos, Señor. Entonces, ya la madre se ha aburrido, se ha ido a dormir, a ese tema tan están hablando ahí. No, ahí está. Ya, arribo. Bueno, ahora saluden a todos. Aquí, Prabhu Advaita, aquí está el Prabhu Rohini, está Hernán. Gracias por conectarse. Y ya es Madhavi, Krishna. ahí está la Brash y la Gaura. Eso es. Ahí, muestren ahí a todos. Bueno, Está la Madre Rati. Por el otro lado está el Niti, Bravo Antonio, Cruz y la Govinda. Madre Govinda. Haribol, reverencias a todos. Jay Madhavi, Haribol. Ya. Radhe, Radhe. Gracias, devotos. Haribol, Madhavi, reverencias. Jai Prabhuji. Bueno, Olu. Radhe Govinda. Entonces, ya, ahí están las almas de bien en persona. Muchas gracias. Entonces, vamos a quedar aquí, solo que yo no sé cómo funciona esto, pero más o menos ya me estoy dando cuenta. Tengo que stop share, perdón, dice aquí. Tengo que parar de compartir. Ya, eso. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer stop record. A ver, pero prendan sus cámaras, Prabhat Veita no está escondido ahí el Prabhat Veita. Hernán también no está mostrando, ¿ah? Amada vino más aquí. Eso, dando la cara por los devotos. Eso. Gracias. Ay, Hernancito, Hare Krishna, está en la estación espacial. Qué lindo. Hare Krishna, Prabhu. Jai Ho, Gracias. Haribol. Rigor. Esa amada bien. Navaduk, ¿no? Claro, claro, pues están festejando al señor Chaitanya aquí en Sos carnavaleando, sonceando. Ahí están, claro, estamos, en la ciencia de Krishna, aquí nosotros estamos pateando oxígeno. Pero bueno, eso nos Pero falta. no, nada. Ahorita vamos a cantar Hare Krishna también, Madhavi, por si acaso, ¿ya? No era así, no vas a hablar sonceras, ¿ya? Vamos a cantar. Y Prabhupada Veita aquí, ya. Ahí está Prabhupada Veita, Haribol. Haribol, reverencias a todos. Hari Hari. Ya, ahora sí. A ver, Haribol. ¿Dónde estás, Madhavi? ¿Qué se ve de ahí? A ver, ¿dónde estás? Estoy yendo a Calcuta, estoy en el tren, estoy Ah, subiendo al tren, estoy yendo a Calcuta. Estamos ah, yendo a recibir a Sripad Maharaj al aeropuerto. Jai, Hare Krishna. Vas a dar nuestras reverencias, pues, Madhavi, ¿ya? Sí, Wow. Y parece la India mismo, ¿no? local, Bien parecía la India, sí. necesito local nomás. Ay, qué lindo.
Ya, pues bueno, hemos dejado de grabar, pero si quieren conversar con alguien de los que está aquí o hacer preguntas o reclamos, estamos dispuestos. ¿Mm? Prabhat Beita, ¿quieres decirles algo a los devotos? Solo reverencias, bravo para todos. Pranams. ¿Cuándo va a venir? Están reclamando aquí, dice, no pues. Y tienen que alistarse para el 30 de marzo. Tienen que avisarse el 30 de marzo. Que mañana ya invito. Ahí va a llegar Puri Maharaj del 28 al 30 de marzo a Cocha. Jay, voy a intentar estar por ahí. Sí, Pero el lunes, saca tu visa de la República Independiente. Divulgación. ¿Mm? Chapares. ¿Qué decías de lunes? Tal vez el lunes salga. ¡Ah, qué bien! Nos veremos, Prabhuji. Y le aviso, Prabhu. Tomamos prashadito, gracias, como ahora sí. Ok. Gracias, Prabhu. Y gracias, Hernán. Nos tenemos que ver también. Sí, Prabhu, gracias, gracias a ti, gracias por todo. Hare Krishna, Hare Haribol. Krishna, Haribol.